oración de poder es cualquier oración que se pronuncie como debe ser. The power prayer is power of the pronunciation. How are you feeling the prayer? ¿No? La oración tiene poder, la oración de poder tiene poder cuando la persona que ora pronuncia con el sonido original que dio origen. Is what he prays with the sound of the original sound. Sí, el sonido original que produjo esa oración. That is produced by that prayer. Por ejemplo, For example, cuando el Maestro Jesús dice when Master Jesus says al paralítico, to the person who can't walk, levántate y anda. Get up and walk. Esa palabra tiene poder. Those words have power. Porque el Maestro Jesús las pronunció, las pronunció con el sonido original de la palabra. Entre la palabra y la idea que encierra la palabra, ¿no? Entre la palabra y la idea hay un puente que es el sonido. Between the word, that produces a sound, algo así lo dirá. Between the word and the idea, there is a bridge, is the sound, the original sound, ¿no? Entonces la palabra es como una jaula que guarda una idea. So the word is like a cage which guards the idea. Y lo que abre la jaula And what opens the cage es el sonido. Is the sound. No. Esto es muy importante de entender. This is very important to understand. Según el Génesis de la Biblia, according to Genesis of the Bible, todo empezó con la palabra. Everything started with a word. Hágase la luz. Let it be light. Pero esa palabra está precedida de una idea y de un sonido poderoso. Of a sound very powerful. It's an idea of a sound that's very powerful. Y eso nos hace ver que el sonido es creador. And that was just the sound of the Creator. El problema de la falta de comunicación the lack of communication o de entendimiento or the understanding que hay entre los seres humanos that is between human beings, en esta sociedad, this society, es que las palabras que pronuncian is that the words that they pronounce no tienen el sonido original. They don't have the original sound. Hablan de amor y no aman. They talk about love, sino que hay un afán posesivo. but there is a possessive feeling. Por egoísmo. Por egoísmo. Or egoism. Y eso no es el amor. Por egoísmo. And that's not That's not love.
Para entender el amor, to understand love, tenemos que estudiar al, you ma- have to study al maestro del amor, to the teacher of love, que hace 2000 años nos enseñó that 2000 years ago he taught us la ciencia y el arte del amor. the science and the art of love. Patience is the art of love. Y nos, Patience is the art of love. y nos dice el primer mandamiento de la Biblia: And the first commandment in the Bible says, amarás a Dios por sobre todas las cosas. you should love God above all things. Es el sonido original. Pero si tú no amas a Dios, tu palabra amor es frágil. Si no amas a Dios, But the word love, the sound of that word love is so fragile la palabra amor no tiene poder. that the word love ¿Por qué no, doesn't have power. por qué no tiene poder? Why doesn't it have power? Porque no tiene el sonido correcto. Because it doesn't have the correct sound. Y así And so puedo citar muchos ejemplos, there's many examples como la felicidad. like happiness. La gente dice que busca la felicidad, People say that they look for happiness, pero no tiene la dirección correcta. but they don't have the right direction. Van a buscarla en el dinero Correct. y en el dinero no hay felicidad. They try to find it in money, and money doesn't have happiness. La buscan en los placeres no hay felicidad. They try to find it in pleasures, and pleasure doesn't have happiness. Y es que la felicidad no es una persona, And it's because happiness is not a person, no es un objeto, it's not an object, no es una situación, it's not a situation. es un estado interior. It's a feeling, it's a state, internal state of mind. It's a state within, yeah. Un estado interior de armonía An interior state of mind of harmony con las leyes que nos gobiernan, las leyes universales, with the laws that governs us. las leyes the laws, universales, universal laws, las leyes de la naturaleza laws of nature, y las leyes que gobiernan a la especie humana. that govern The human especie, ¿cómo se llama? the human. Especie, la especie humana. Entonces, si la persona sabe pronunciar la palabra felicidad, They know how to pronounce the word happiness. inmediatamente entra en el estado feliz. Immediately it gets into that state of happiness. Pero es la que entra. Si conoce el sonido original, If he knows the original sound. pero dice, You know the original sound. dice felicidad y no pasa nada, la persona sigue igual, He says happiness and nothing happens. no tiene el poder, no es un mantra para esa persona. Doesn't have power. It's not a mantra for that person. Juega con las palabras sin saber su esencia. He just plays with the words without knowing its meaning. It's essence. Entonces, para darle vida a la palabra, hay que To give power to the word, we have to abrir esa jaula que es la palabra come out of that cage con el which sonido is the correcto, word, con el sonido correcto, con el sonido original. with the correct sound, with the original sound. La palabra por sí no dice nada. The word by itself, it doesn't say anything. Para definir una palabra hay que usar varias palabras, muchas palabras. To state a word, you have to say many words.
To define the word, you have to say it with many words. Thank you. Si una persona conoce esto, al decir Dios, inmediatamente entra en un plano superior su mente. Who knows this, when he says God, immediately he gets into Si conoce The kingdom of heaven. si conoce el sonido original. If and you know the to know original the original sound. Si no, va a decir Dios como si fuera una persona corriente, And if he says just God like any Como common person, como si fuera el nombre de alguien. like if he was just somebody's name, Y la palabra Dios no es un nombre, that word God is not a name, es una fórmula. it's a formula. Y para utilizar esa fórmula hay que In order tener, to utilize the formula, hay que tener la idea, el conocimiento, ¿no? we have to have the idea of the knowledge. Entonces la palabra es la jaula y adentro está guardada la idea, el conocimiento, un sentimiento, etcétera. Y para In poder the cage, it's known of knowledge, wisdom, everything. And abrir in la order to jaula be able, necesitamos el sonido original. you have to use the original sound. La esencia de la idea, no de la palabra. La palabra no aclara nada, ¿no? Sino la The esencia. idea of the word, because the word itself doesn't purify nothing. En esta sociedad nos ponemos nombre y apellido In this society, we give names to, we use last name and last name sin entender. Eso no nos, without understanding. ese nombre no nos define, no nos dice nada de lo que somos, ¿no? Or the names that this name doesn't define who we are, Porque los nombres se ponen al azar, and the names are given al gusto de los padres. by chance. Al gusto de los padres. Yeah, by to the liking of the parents. Y el apellido es para el control social. These are more for social control. And the last name is for a social The last name. control. The social norms. Antiguamente no se decía así, Back in ancient times, it wasn't like this. Wasn't like that. se decía Jesús, hijo de José y de María. You would say Jesus, son of Jose, son of Atia. Y con la evolución del idioma se crearon los apellidos. No, that language. Se crearon los apellidos. Entonces, por ejemplo, en español, Pérez quiere decir hijo de Pedro. Pérez, hijo de Pedro. They created that last name, and so I said, Martínez, hijo de is the son Martín. of Peter. Martínez de Martín. Martínez is the son of Martín. Rodríguez quiere decir hijo de Rodrigo. Pero ni siquiera eso nos identifica, But not even that would identify us, porque en el código genético because in the genetic code tenemos herencia de los padres, we have the heritage of our fathers, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, from our grandparents and great grandparents, y de toda la familia de ellos. and all their families. Entonces tenemos una herencia de millones de personas. Si nos ponemos a investigar el árbol genealógico, If we get to investigate the genealogical tree, hasta llegar a la prehistoria,
by the time we get to the essence, Cada uno de nosotros es un resumen, una síntesis biológica, we get to see that each of us is just a synthesis biológica y mental de toda la humanidad prácticamente. of all humanity, biological synthesis of all humanity. Pero también en el código genético but also of the genetic code. tenemos nuestra propia herencia personal, We have our own personal heritage. digamos nuestro karma pasado. You may say like our past karma. Y además en el código genético And also on our genetic code, tenemos la herencia de Dios, we have the heritage of God. the inheritance of God. In every person we have the legacy, Genetic code of God. the legacy of the divine. ¿No? En cada uno de nosotros tenemos el código genético de Dios, la herencia de Dios, Each one of us has a genetic code of God. the nuestro heritage propio código of God, genético y el código genético de toda la humanidad. the genetic code of all humanity. Por eso se dice That's why it says, que it cuando, is said que cuando un hombre cae that when somebody, a man falls down, moralmente, toda la humanidad cae, all the humanity humanity. falls down. porque él va a transmitir esa herencia contaminada, Because he's transmitting that heritage. transmite la herencia contaminada. Y cuando un hombre se eleva, toda la humanidad, Maybe a man or a woman. toda la humanidad se eleva. When they raise up themselves, then the whole humanity raised up. Y eso hace ver la responsabilidad que tenemos. Eso hace ver la responsabilidad que tenemos para con And that toda, is the responsibility that we have para con toda la humanidad. to With all humanity. with humanity. Por eso no debemos ser individualistas, That's why it shouldn't be Should not be individualistic. individualistic, porque eso no funciona, el individualismo. because individualism doesn't work. Y tampoco debemos ser colectivistas, And we should neither be Collectivist. el hombre masa. El hombre masa, el hombre metido en la multitud, sin saber para dónde están yendo. A person in the multitude won't know where they're going. We need a balance between the individuality and the collectivity to walk through the central way. Necesitamos el equilibrio entre lo individual y lo comunitario, lo colectivo, ¿no? El camino the balance between the individual and the collectivity, ir por el camino del medio, and to walk with the center line, como lo enseñó el Buda, like Lord Buddha, y como lo enseñó Lao Tse, as Lao Tzu taught us. y todos los grandes maestros All the great teachers han enseñado que el camino correcto es el de medio. taught us that the right word, the right Correct path is the middle path. El que hace síntesis de la polaridad, de lo de un lado y lo del otro, y lo is the pone en... synthesis of polarity from one side and the other. Bueno, era lo que yo quería explicar, pero entonces tenemos que estudiar el origen, That's what I wanted to explain. el origen de los That's idiomas. something that has to be studied. Tenemos que estudiar el origen de los idiomas
porque nos movemos a través de the la, origin of the languages. porque nos movemos a través de la palabra hablada y la palabra escrita. That we move ourselves through the Between the written word, and the speaking word. spoken word, Spoken word. yeah. Y los idiomas de hoy no tienen la fuerza expresiva de las lenguas The madres, languages of today, they don't have the strength, la fuerza expresiva de las lenguas madres, los idiomas originales. of expression of the The original original language. languages, the ancient languages. Por ejemplo, For example, la letra A, letter A la letra A no es solamente para pronunciar A, sino it's que only to pronounce A. allí hay una It's not clave. only. It's Una not clave. only to pronounce the letter A. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la letra A For viene example, del- the ancient Egypt, viene del the símbolo. letter viene del símbolo de Tauro, A, it comes from the del toro, sign. el toro. Comes from the symbol of Tao. Entonces la letra A es el toro al revés. Si la volteamos, entonces ya tenemos el toro. Is the bull upside down. Entonces la letra A es la primera del alfabeto. And the letter A is the first one of the alphabet. Porque hay una clave guardada allí. Because there is a code, like a clue. O sea, code hidden in there. antiguamente In the ancient times, la escritura se basaba en jeroglíficos. that written was based in hieroglyphics. It was Hieroglyphics. hidden hieroglyphs. Yeah. Hieroglyphics, ¿no? Que tenían un contenido mayor And they have a bigger, more meaning. que el simple sonido para formar palabras, ¿no? Tenían más expresión todavía, ¿no? The simple sound had a much richer expression. Así tenemos el mantra Om, ¿no? Om se And escribe, so we have the Om mantra. se escribe A-U-M. It's written A E-U-M. E-U-M. Empieza por A, and starts with a letter A, pero se pronuncia Om. but it's pronounced Om. Om. Si un estudiante de yoga entiende lo que está guardado allí, If a yoga student understands what is hidden there, al pronunciarlo, su mente se expande, once he pronounces, his mind is open, se libera de pequeñeces, de tonterías. and he frees himself from little things, from trivial things. Pero si no entiende, But if he doesn't understand, pronuncia el mantra y no le pasa nada. he pronounces the mantra and nothing happens. Bueno, así tenemos la palabra. Este es un librito muy interesante, está en francés. We have these words in this interesting book, Se llama El alfabeto. French. It's called El alfabeto, en francés, el alfabeto. the alphabet. El autor es René The author is René Palaisi. René Palaisi. Alaisi. Eso fue escrito en 1945. And he was written in Y él va 1945. explicando pues cada letra en diferentes culturas antiguas. Por ejemplo, la letra B, Different ancient cultures. la letra B viene de un cuadrado. Entonces está aquí un jeroglífico egipcio, The Egyptians, sinárquico, cretense,
cretans, fenicio, etc. Phoenicia. Entonces, estudiando ya uno ve las letras de otra manera. So once we start looking at words from a different perspective. Cada letra originalmente Every word originally, era un jeroglífico. every What's a letter, hieroglyph? it was a hieroglyphic. Jeroglífico, Hieroglyph, jeroglífico contiene ideogramas, which contains Ideograms. ideograms. contiene conocimiento, no se limita al sonido de la palabra, de la letra. Knowledge, it is not limited by sound. Bueno, es lo que puedo decir por ahora, ¿no? Well, this is what I can say for now, Porque de eso hay mucho que hablar y eso es muy importante. because there is so much to talk about, and this is Okay. very important. Toda espiritualidad, toda Every religión, spirituality, toda religión, every religion, toda magia every magic se basa en el sonido creador. is based on the creator sound. The original sound of creation. Yeah. Eso quiere decir que el poder está en nosotros. This means that the power is within us, No en las cosas que nos rodean. not on the things that surround us. Entonces ya es hora de que el ser humano So it's time that human being se cure de sus debilidades, Recuperate their faculties. incorporates faculties de su falta de fe en sí mismo. of a lack of faith in himself, Es la fe más pequeña, la fe en sí mismo. not that little faith, but the faith in himself, La que dijo el Maestro Jesús, the one who talk about el que tenga fe, Jesus Christ. el que tenga fe como un grano de mostaza moverá las montañas. if you have faith as big as the mustard seed, it can move mountains. No las montañas naturales, ninguno con fe puede Not the mover, natural mountains, sino las montañas de problemas, de ignorancia, but it refers to the mountains de of sufrimiento. ignorance, of problems. Pero el ser humano de hoy es débil But human beings today is weak. y necesita psicólogos, psiquiatras, He needs psychologists, psychiatrists, médicos, farmacias, hospitales, cuarteles, ejércitos. Todo eso es señal de... Sí. Pharmacy, hospitals. Todo eso es señal de debilidad del ser humano de hoy. all this is a sign of weakness. Es dependiente, Individuals. se hace dependiente de afuera. Human being is dependent on the outside. No cultiva el poder interno. He doesn't cultivate that eternal power. Está esperando la felicidad de afuera. It's waiting for, ¿cómo, Miguel? Le pide a Dios el pan, le pide, en fin, depende de afuera, del mundo de afuera, Oh, it depends on the Esperando on the que- world from outside. esperando que otro lo People cure. are, yeah, Espera- waiting for things from the outside. Sí, espera que otro lo cure, que otro lo haga feliz, que otro lo... He's waiting for somebody Lleve. who heal him, that somebody else will make him happy. Esa es imagen y semejanza de Dios. And this is that image, and it's a question. Como dice- Is that an image of and semejanza of Porque, God? porque el Génesis de la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Because in the Bible it says that God created man to his image and Pero eso resemblance. Eso no es, eso es un proyecto. El proyecto humano es que sea imagen y semejanza de Dios.
Todavía no That es. is a project, and the project is that human being should be the image and similarity to God. Esperamos que en la era de Acuarios, We're hoping that in the age of Aquarius, por lo menos las nuevas generaciones, ya se dispongan a usar ese poder. that we will be able to have access to this. En vez de esperar que vengan los extraterrestres a arreglar el mundo, Instead of waiting for the extraterrestrials to come and fix the world, las nuevas generaciones comprenden the new generation will que understand arreglar el mundo nuestro es responsabilidad del ser humano. Miguel, They will be able to fix the condition of ourselves, human beings. Y no que vengan extraterrestres a arreglar el mundo. Ellos no aceptarían eso, ¿no? and not that extraterrestrials will come to fix the world because Ellos God tienen- will not accept that. Ellos arreglan su mundo. Extraterrestrial beings, they arrange their own world. If they come here is to visit us, but not to take the responsibility that correspond to us. ¿no? Los extraterrestres vienen, si vienen, vienen de visita a conocernos. If Pero the no vienen a arreglar el extraterrestrials mundo. come, they will only come as a visit. Y mucha gente todavía habla de eso, esperando a los extraterrestres. And many people still talk about that, waiting for the extraterrestrials. Todas esas actitudes son señales de debilidad espiritual. So those attitudes are signs of weaknesses, Falta de- spiritual weaknesses. Falta de envergadura moral. It's a Lack lot. Go ahead. moral integrity. ¿Qué es falta de envergadura? De fortaleza Lack moral. moral integrity. Falta de fortaleza moral. El maestre de la Ferriera en los grandes mensajes, The Maestro de la Ferriera in the Great Messages, él dedica un capítulo he dedicates one chapter a la responsabilidad. to that responsibility. Ahí están las claves There are the codes para cultivar el poder interior. to cultivate our inner power. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto. Pasa la... If anybody has a questions, Si no, terminamos. go right ahead.